continuación hablarán Pilar y David. Pilar es profesora emérita de la Modern Language Wells College de Aurora, de Nueva York, donde ha desempeñado el cargo de jefa del Departamento de Lenguas Extranjeras. Es licenciada en Filosofía y Letras en la especialidad de Pedagogía por la Universidad Complutense y sus especialidades son la literatura y feminismo, teoría literaria, literatura contemporánea, entre otras. Realizó su doctorado en literatura comparada en la Cornell University y ha sido coordinadora de varios programas y proyectos académicos, además de colaborar en multitud de cursos. David Greenwood es académico correspondiente a la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas, es profesor de antropología en la Cornell University de Ítaca, en Nueva York, donde ha ocupado varios cargos de responsabilidad, entre los que se encuentra el de director de facultad o director de Instituto de Estudios Europeos. Ha colaborado con varias universidades internacionales, como la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología o la Universidad Danesa de Educación, y españolas como la de Menéndez Pelayo, la UNED, la Rey Juan Carlos, la Universidad de Sevilla o la de Granada, en varios proyectos de investigación. En el campo de la antropología nos encontramos ante un referente internacional. Ambos nos acercan la importancia que tradicionalmente ha tenido la arquitectura rural en la economía de la sociedad de herencia. Su ponencia se titula Una casa de labor manchega, arquitectura, economía e historia social en herencia, pueblo de Campo de San Juan, entre los siglos XVIII y XXI. Adelante, cuando queráis. Muchas gracias, Juanfran, y a todos por venir en este día tan caluroso. Nos alegra mucho participar en estas segundas jornadas de la historia de herencia y contribuir, como podamos, a conservar y promover nuestro patrimonio local, a pesar de que vivimos por ahí por el mundo. Hemos comprobado en nuestra vida profesional que el conocimiento de la historia de los pueblos y su valoración genera respeto y a veces incluso admiración. Creemos que estas jornadas ya están consiguiendo este resultado y esperamos que continúe en sucesivas ediciones y generaciones. Como hemos hecho la investigación conjunta, hemos decidido dividir el trabajo en la presentación de esta manera. David leerá la introducción y más adelante la genealogía de las familias que han vivido en esta casa de labor y luego una dependencia entre las 4 que hay. Yo leeré la arqueología de estas estructuras y leeré las conclusiones. Así os hacéis una idea de cómo va, ¿no? Bueno, entonces toma la palabra David, que va a introducir. Buenas tardes. La importancia de la arquitectura rural, el significado de su forma y función, de su valor económico, histórico, cultural y turístico, así como su simbología y estética, han sido objetos de estudios en todo el mundo. Han sido determinantes en la creación de ministerios y origen de empresas y publicaciones. En España hay estudios del hábitat rural, Castilla-La Mancha inclusive. A pesar de los inicios recientes, Herencia ha participado relativamente poco, hasta ahora en estudios dedicados concretamente al entorno arquitectónico rural rico en muestras de actividades agrícolas y industriales locales y también regionales. Son la indispensable base de un estudio socioeconómico del pueblo. Quisiéramos integrar el estudio de las estructuras físicas, económicas, sociales y culturales para crear una visión amplia de la arquitectura popular y su estética como elementos claves en la comprensión y apreciación de la vida rural en esta región. Junto al estudio arquitectónico es necesario un esfuerzo etnográfico, interpretativo, para comprender y poner en valor la complejidad y la historia del hábitat rural en nuestra región. Se trata de una metodología para pasar de sencillamente mirar a las estructuras arquitectónicas a ver esta arquitectura desde el punto de vista de las vivencias a que han dado pie. La arquitectura popular rural tiene unas bien definidas funciones que nacen directamente del entorno agrícola. Tanto sus formas como sus funciones tienen una coherencia cultural, histórica,
acorde con los cambios en los elementos que influyen en la economía rural y en la sociedad. Pueden ser elementos claves si las tratamos como una vía de entrada en distintos regímenes de gestión y distintas vivencias que les proporcionaron su significado humano. Observamos también que a la misma manera en que se conservan y se transmiten memorias y hechos basados en las leyes, en costumbres y leyendas, el entorno construido también conlleva un complejo de elementos que se repiten, se solapan y reaparecen. Tapiales, rejas, bovedillas, por ejemplo. Diseños como pecho paloma, objetos de uso agrícola como yugos, arreos, son parte de un repertorio de detalles que llenan el imaginario estético colectivo. Por eso los reconocemos como lo típico nuestro. Por eso les llamamos nuestras tradiciones. En este trabajo proponemos recuperar una parte del pasado, una pequeña parte en este caso, del pasado, enfocándonos en la casa de labor, uno de los elementos instrumentales en la historia y cultura de herencia. Tomaremos la llamada Casa de Don Mariano como ejemplo del tipo de análisis histórico, etnográfico, económico que proponemos. Todavía íntegra en su estructura, esta casa incluye algunos de los elementos claves que reflejan los usos y tradiciones agrícolas e industriales fundamentales en las agrociudades manchegas del campo de San Juan a través de toda su historia. A pesar de su aparente sencillez, casi austeridad, esta casa contiene muchos elementos integrantes en la estética y la simbología de la arquitectura rural manchega que evocan más de 800 años de cambio en el entorno agrícola y enlaza perfectamente con lo que ha dicho Luismi. El análisis de las distintas dependencias, junto con testimonios transmitidos en la gestión de las empresas de la casa y los relatos, y es muy importante para nosotros, los relatos de los trabajadores sobre sus vivencias pueden formar la base de una narrativa y un índice de trayectoria económica, social, histórica del mundo local. Ahora sigue Pilar. Entonces, como ya decía, el punto de partida que tomamos es la arqueología de la casa, o sea, la historia de los edificios, incluidos sus aspectos los funcionales y los estéticos, que se nos olvidan a veces. Añadimos la biografía de la casa, o sea, la historia de las familias que la han venido poblando. Empezando de ahora, hemos ido para atrás, hemos llegado hasta mitad del siglo XVIII. Seguro hay más, pero no hemos llegado a más. Luego, finalmente, añadimos el aspecto económico que estas familias y los trabajadores han construido en esos edificios. Y finalmente, integramos esos relatos que mencionaba David. Como también dijo David, hasta muy recientemente había muy poco escrito sobre la arquitectura popular en La Mancha. Increíble. La obra masiva de Carlos Flores, de 6 tomos, tiene 6 páginas sobre la arquitectura de La Mancha. Los estudios monográficos de Manuel Fisac, de Daimiel y de Serna Hernández son de lo poco que se ha publicado sobre esta región. Todavía mucho de los análisis histórico-culturales, como los que hizo Caro Baroja sobre la Casa Navarra en Navarra y en otras regiones de España, ese tipo de estudio no se ha hecho todavía en Herencia ni en La Mancha. Nuestro propósito va más allá de añadir un estudio sobre las casas de labor herencianas. Proponemos considerar estas casas como fábricas rurales y archivos de la dinámica historia de la economía y la vida sociocultural local. Para ello son importantísimos los dueños que supieron gestionarla o casarse unos con otros para añadir capital, y también las vivencias de los trabajadores que fueron el motor de la casa. La casa de Don Mariano fue centro de por lo menos 4 grandes explotaciones y transformaciones de productos agrícolas básicos en el campo de San Juan: cereales, vino, aceite y ganado mular. Por razones de espacio y tiempo vamos a concentrarnos en los cereales y no vamos a llegar ni a la mitad. Mencionando solo brevemente lo relativo al alcohol,
el aceite y el ganado mular. Eran muy importantes para el transporte y el trabajo. ¿Qué son las casas de labor? En Castilla-La Mancha y concretamente en el territorio de la antigua encomienda, que ya nos ha descrito Juan Luismi, tiene unas características y funciones comunes a los otros territorios vecinos, pero también hay unos elementos que nos distinguen. Edificadas como instrumentos de las labores agrícolas que se hacían en otras zonas manchegas en tiempos contemporáneos con el repartimiento y repoblación que hizo el rey don Pedro el Cruel. Tras la reconquista del reino de Toledo a los almohades en el siglo XIII, estas casas de labor del campo de San Juan también comparten el entorno físico, ecológico y, en consecuencia, la economía del territorio de la meseta sur, que es así como se estudia en esos grandes libros, por mesetas. La Orden de San Juan, como sabemos, estableció una colonización que daba incentivos económicos a individuos del pueblo llano y hidalgos menores que se comprometían a cultivar terrenos, obteniendo así propiedades rurales medidas en quiñones. Estos propietarios, a excepción de los hidalgos, estaban sujetos a pechar directamente al priorato, que pechaban la tercia, o sea, 2/9 de los diezmos de los productos. En las casas de labor del campo de San Juan, los productos que pechaban eran procesados, almacenados, industrializados in situ, para consumirse en el pueblo y exportarse fuera del pueblo, pero mayormente a través de la encomienda. Y esto afectó luego la economía de España, de la región, porque no participamos en las economías de la corona, estábamos sujetos a la economía de la encomienda. Estos pueblos del campo de San Juan proveían cereales, harina y otros productos básicos como las de las huertas, las mantas y los jabones, cuyo comercio servía para satisfacer las tercias y también para financiar las iglesias y todas las obras a cargo de la Orden de San Juan. Los diferentes tipos de casa de campo, o sea, las quinterías, que es una casa de hábitat semanal que está en el campo, con capacidad para transformar productos, así también como esas casas de labor con capacidad que llamamos casas de campo. Las agropueblos, como esta de Don Mariano, han sido objeto de estudio, como dijimos, pero esos estudios se hacen solamente de los materiales, la morfología y la historia, pero no dicen nada de lo que se hace en las casas, ni quién los hace. Situadas estas casas dentro del casco urbano, y tenemos en herencia muchas y hermosísimas, otras se han tirado para hacer piso, a la actividad agrícola industrial añaden una área residencial donde viven los dueños, pero no los trabajadores, en contraste con las casas de campo. Estos trabajadores participan en las labores de producción y transformación a todo nivel. Relata el capataz de la casa de Don Mariano que él y hasta otros 4 gañanes dormían en el camastro de la cuadra, con los consiguientes turnos según el rango y antigüedad de la casa: el zagal, el ayudador, el zagal segundo y el peón. Quiere decir que, a diferencia de las quinterías, los cortijos, las haciendas y las mismas casas de campo como los frailes, los parraos o la fantástica deseada, que se encuentran fuera del agropueblo, estas casas son residencias urbanas y a la vez contienen los enseres, animales y dependencias complementarias para toda esta preparación y transformación de productos de estos pueblos. Son casa de día para los trabajadores y en algunos casos su segundo dormitorio. Vamos a ver la historiografía de la casa. Nuestro encuentro con la casa empieza en el verano del año 2000, cuando en una visita a herencia decidimos comprar una propiedad sencillita en el pueblo. Nos pareció que había una sensación de cambio, una energía acorde con nuestras ideas. Optamos por la casa de Don Mariano, una enorme casa de labor que estaba prácticamente en ruinas. La estructura nos era familiar porque yo viví en una casa de labor que mi familia tuvo en la calle Constitución. A la muerte de Don Mariano, en 1994, la casa había sido abandonada durante más de una década, había pasado a una congregación religiosa que la puso a la venta y brevemente la alquiló al centro de salud. A pesar del gran deterioro general de la casa, incluso de las potencias que la reformaron el matrimonio de Alonso y Lobo,
en los años 50, y Lola era la esposa y de hecho la dueña, la propietaria de la casa, pudimos imaginar la casa de labor en las ruinas de las diferentes dependencias del recinto. Desde ese año, totalmente a nuestro coste como Quijote, hemos ido levantando las ruinas, restaurando los elementos posibles hasta llegar al resultado de recuperación en que se encuentra hoy, evidentemente aún muy incompleto, y gracias a dos personas que están aquí en el público, que nos ayudan con los trastes y la limpieza. Reconocemos que esta casa de labor no es la mayor ni la más elegante, pero posiblemente está entre las más antiguas que hubo y que hay aún en herencia. El mérito de la casa de don Mariano, además, está en poder mostrar en sus estructuras una sucesión de industrias manchegas y restos de adaptaciones físicas y económicas según van los tiempos. Como se aprecia en las ilustraciones, esta casa de labor consta de varios edificios distribuidos alrededor de un gran y amplio corral central. Al lado norte, que en la foto es el fondo, se encuentra separada del corral, está la residencia de los dueños. La separación es un porche que está sustentando el balcón superior. Esto lo hemos añadido nosotros en la reforma del 2001. A los lados este y oeste, mirando desde los balcones, se suceden las dependencias, dedicadas todas mayormente al proceso de cereales y a la granja. Empezando en la planta baja por el lado este, es al sol, es el lado este, de este corral, se encuentra una espaciosa cuadra donde se acomodaban las 7 yuntas que mantenían la labor de esta casa y que linda con una parcela de 95 metros cuadrados que eran los límites externos de la propiedad. Con entrada no muy amplia, la cuadra tiene una planta rectangular de 120 metros cuadrados y 14 pesebres a lo largo de las paredes más largas. Junto a la puerta se encuentra el camastro que mencionábamos. Al lado norte de la cuadra y separado de esta, había otra más pequeña para el burro del capataz o del mayoral, conectada a una cocinilla baja de campo, donde, según relatan los trabajadores, los gañanes lavaban y se calentaban en invierno. Tanto la cuadra como la cocinilla son el tipo de estructuras que provocan memoria y costumbres aún recordadas por los trabajadores, a la vez que genera en los visitantes más jóvenes nostalgias por lo no vivido. Ellos no han estado en esa cocina, pero tienen la nostalgia de ese atractivo que tiene. Junto a la cuadra mayor y a su lado sur hay una bodega, que sería el lagar para el vino, pero más tarde, cuando la hemos encontrado como almacén del aceite sobrante de la almazara que tenían en otra construcción. Para este aceite sobrante hay allí, quedan 2 hermosas tinajas de Villarrobledo con capacidad de 500 arrobas. El diseño en forma abombada, achatada, el tamaño medio y el barro ocre de las tinajas son elementos típicos, generadores de disfrute estético, precisamente porque son tan prácticas. Gusta ver y tocar la panza de estas tinajas ante un grupo de 5 iguales. Como la cuadra y la cocinilla, las tinajas son uno de los ejemplos de la relación entre los aspectos utilitario y estético, que nos comunica y produce una sensación significativa en las casas de labor. Alguien también podría considerar estas tinajas por su carga simbólica, y así son empleadas en publicidad, en souvenirs, como lo hacen los peños, y hasta en heráldica. En definitiva, son elementos antiguos, parte de las labores de trabajo y el atractivo de una típica casa de labor manchega. Junto a la puerta de esta bodega y pegado a su lado sur se encuentran los vestigios de lo que fueron las casas de las Heras y que describiremos más adelante. Frente a esta dependencia y al otro lado del zaguán, al otro lado de esta portada, se encuentra una gran bodega que albergaba 18 tinajas con capacidad de 2.000 arrobas de vino cada una, ya todas desaparecidas. Pegando a la gran bodega se encuentra la cuadra de los muletos, un cobertizo abierto de medianas dimensiones para acoger 15 crías de ganado completa con sus pozos del orujo, la alberca
la botella del alcohol y sus 5 tinajas, de las cuales solo no queda nada, ni siquiera un casco. Vamos a la planta alta, porque claro, esto es solamente la planta baja. Arriba de esta enorme planta baja y sobre las estructuras descritas se encuentran unas estructuras que, con la excepción de las residencias de los dueños, todos son cámaras y pajares, todo. Estas cámaras altas suman un total de 418 metros cuadrados. ¿Cómo se trabajaba en esos espacios? ¿Qué hacían? Vamos a hablar de los cereales, las eras y los graneros. Todos estos metros cuadrados nos hablan del imperio de los cereales en la economía herenciana por largos siglos, hasta al menos la mitad del siglo pasado, donde se han ido sustituyendo por viñas y olivares. Fueron lugares de intensas y duras labores físicas para el almacenaje de grano y paja y su distribución y uso. La arqueología y la historia, desde antes de la época medieval, aún antes de lo que describía Louis Smith, según el historiador romano Plinio, confirman que la mayor actividad agrícola de este territorio, antes aún de la romanización, fue el cultivo de cereales. España era el granero de Roma. La motilla del Azuer, en el vecino Daimiel, demuestra que en esta zona manchega hubo numerosa población y puntos de almacenamiento de grano para alimentarla desde por lo menos hace 4.000 años. El cereal fue la base del capital original que durante siglos movió las sucesivas invasiones y repoblaciones, como hemos mencionado. También explica la existencia de los molinos de agua y de viento, cuyos restos vemos hoy en La Vega y en los cerros herencianos, y que conectan con una de las mayores industrias base de la casa de don Mariano, el proceso y transformación de cereal. De acuerdo con el mapa y documentos de la propiedad que adquirimos en el año 2000, la finca incluía 2 eras empedradas, una de pienso y otra de pan. Las familias propietarias de esta casa a lo largo de los años cultivaron en sus muchas y numerosas fincas trigo, cebada, centeno, lentejas, titos, hieros para pienso y además almendras. Su cosecha e inmediato proceso en las 2 eras adyacentes junto a la casa hizo necesaria la construcción de cámaras y pajares para su almacenamiento. O sea que los cultivos condicionan los edificios van acomodando los cultivos. Es esta simbiosis. Lo demuestra un incremento. Estas construcciones, según vemos por la estructura y los materiales, van de manera sucesiva, lo que demuestra un incremento de producción en unos años definitorios en el capital de la familia y en el capital de herencia. Probablemente los primeros del siglo XVIII, las últimas se hicieran de las cámaras a los últimos decenios del siglo XIX. El siglo XX trajo la adición de la alcolera y de los muletos. Pero hay más. Además de estas cámaras, todas del mismo lado del recinto y conectadas entre sí, hay otra gran cámara de 121 metros cuadrados con 2 piqueras, usada como pajar o granero y está directamente encima de la alcolera y que se extiende sobre la bodeguilla y más allá, pasa hasta el vecino, típico de herencia. Sin embargo, antes de la construcción de las numerosas cámaras del siglo XIX, había otro pajar, el más antiguo, situado sobre el actual cuarto del gasoil que aún conservamos. El techo de bovedillas, los materiales el carrizo, las maderas, las piqueras, el tapial, las compuertas para dispensar la paja, parecen datar este pajar entre las primeras estructuras de la propiedad. Esto forma parte de todo el entorno de la era. Aunque en los años 2000 las antiguas propietarias redujeron, y también para las ovejas, ya que la familia en otra casa llamada de don Mariano también, en La Vega, tenían rebaños. Vamos a ver los trabajos que se hacían, como las labores de la siega, trilla y aventar. La subida del grano y la paja son parte de la memoria vivida y también la heredada. Quiere decir que se encuentran gestos, movimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación y que así se enseñaba.
Las narrativas a partir de entrevistas con algunos trabajadores nos ayudan a comprender lo duros que eran esos trabajos de manipulación en la casa de labor. Francisco Fernández de la Puebla, que en paz descanse, Paquillo, por ejemplo, describía su trabajo en Cado Mariano, transportando los costales sobre el costado, cada costal con una capacidad de una faniga, que son 44 kilos de trigo o 33 de cebada. Los costaleros llevaban esos pesados fardos desde la era, habéis visto dónde estaba, pasando por el corral, subiendo a las cámaras por la escalera a pie. Los trabajadores cuentan la subida de la paja por las piqueras, en el extremo de las cuales instalaban el carrillo. Pasaban las sogas por el interior del carrillo en lo alto de la piquera y abajo se enganchaba la soga con los gallos y cargaban la paja en ese extremo. Ellos entonces izaban las cargas hasta la ventanilla del pajar, donde otro trabajador la recogía con una horquilla. Allí se amontonaban las balas de paja hasta alcanzar la altura superior de la ventana de la piquera. Francisco de Artabón, que no sé si está aquí, espero que sí, nos describió los equilibrios que debía hacer para, en el pajar, subido desde lo alto de la paja hasta casi tocar el techo del camarón del pajar para poder llenarlo lo máximo sin quedarse el dentro. Y todo eso con ese caber de la paja. Estas labores son parte del recuerdo para muchos herencianos. Antaño, estas labores hacían necesaria la disponibilidad cercana de molinos para la molienda de los cereales y se hacía seguramente en las rondadías u otros de agua en los alrededores, incluso el de la Miel o el de Villafranca. Naturalmente, según fueron avanzando los años, las circunstancias políticas y la economía, ya en el siglo XX el grano se llevaría al primer molino de gasoil que estaba en la zona de Picazuelo, más tarde al molinillo eléctrico que se llamaba el de la Belén García, y hoy desaparecido. Más avanzado ya que las fábricas industriales de harina de Hipólito Palmero, que todavía está, o la derruida de Vicente Rodríguez en la Labradora. Ahora David nos cuenta la biografía de la casa. Esto es un poco difícil de leer y nos ha costado dioptrías, además, sacarlo de los libros bautismales y de matrimonio. Pero el eje de esta parte de la presentación es cómo se fueron juntando varias familias y capitales para crear una estructura económica desde Alcázar. Hay una mosca. Hay una mosca que habrá salido de la piquera. La tradición serialista de la casa de Don Mariano conecta la historia de las familias con la historia local. Los investigadores que escriben sobre la historia, por ejemplo, de los edificios religiosos de herencia y el sistema de su financiación, apoyan una conexión entre estas financiaciones y las familias de propietarios que fueron amasando la fortuna en esta casa de labor. A partir de 1785, don Manuel Antonio Rodríguez Borlado y su mujer Isabel Rodríguez Tajuelo fundaron una rica capellanía en la iglesia parroquial. En 1900, María Josefa Rodríguez de Tembleque hizo donaciones a la parroquia. Reconstruyendo el árbol genealógico de las familias propietarias, la casa vemos que eran ascendientes directos e indirectos de Dolores Sanz, la dueña de la casa. Y Jesús Sanz, su padre, continuó la tradición donando la segunda torre para el convento de la Merced ya en el siglo XX. La pregunta natural es cómo llegaron los dueños de la casa de labor a reunir capital como para montar un negocio de este tipo. Una extensa investigación genealógica, aún sin acabar, demuestra que la familia de Dolores Sanz, además de contar con los Rodríguez Borlado entre sus antecesores, explica cómo en varias generaciones, uniendo los recursos de las familias Rodríguez Borlado, Rodríguez de Tembleque, Parra, Sanz, juntó sus gestiones empresariales y llegaron a conseguirlo.
Para leer mejor, para leer esto es doña Lola Sanz, aquí, en la parte inferior de la cronología, porque los antropólogos lo hacemos al revés. Entonces, Mariano Alonso aquí, sin relación con estas otras familias. Y luego aquí tenemos Sanz, Parra, Rodríguez de Tembleque y Rodríguez por lado, afluyendo poco a poco a crear esta junta de capitales. Entonces, los parentescos con familias pudientes y la gestión de administración de algunos miembros de estas familias es lo que da sentido a la acumulación de capital y el efecto en su economía local. Jesús Sanz era descendiente de empresarios alcoyanos y padre de Dolores. Llega a la casa por matrimonio con Agustina Parra Rodríguez de Tembleque. Fue un industrial eslabón de la historia de la casa de labor y aumentó el valor de la propiedad y el capital familiar, gestionando el negocio de granos, vino, aceite y añadió una empresa de transporte y seguramente la alcoholera, aunque todavía eso queda por aclarar. La alcoholera, la fabriquilla, esto se ve una parte, el granero es la parte superior, la alcoholera es esta parte más la chimenea y además una pequeña parte atrás donde están los alambiques. Construido a primeros del siglo XX, estuvo especializado en alcohol etílico que se vendía a compañías licoreras en España y en el extranjero hasta finales de los años 80 y fue ya gestionado por Mariano Alonso. La alcoholera facilitó una nueva manera de emplear los derivados de viticultura y supuso un avance industrial y económico para el pueblo. Fue la última estructura entre las dependencias construidas en la casa y un ejemplo significativo por su función y también por su estética. Junto a las dependencias claramente agrícolas, como las cuadras, pajares, edificios, la fabriquilla, añade al complejo físico un tipo de nostalgia por el pasado agrícola e industrial que se intuye y que se transmite sin saber. Ahora paso la palabra a Pilar. El mapa de la Casa de Labor, los edificios que conforman el recinto, nos narran la historia de los diferentes usos que se han ido añadiendo a la casa, desde la era, el silo, cámaras, piqueras, cuadras, camastros, cocina, pasando por bodegas y finalmente la alcoholera con su chimenea. Pero aún partiendo de necesidades funcionales o utilitarias, hemos querido resaltar en lo posible su valor etnográfico y un resultado estético que se produce en estas casas de labor. Las casas como esta de Don Mariano son producto de una historia construida estrato sobre estrato, generación tras generación, de propietarios, sucesiones de labores agrícolas, de empresas y hasta cierto tipo de trabajadores que vivieron y desarrollaron sus labores en un entorno edificado, humanizado por y para sus labores. Sin duda son producto también de las políticas agrarias, tecnología y demandas del mercado, innovaciones del tipo de grano y los cambios de plantación a las vides y al olivo. Son lugares de trabajos físicos duros y generadoras quizás de muchas amistades, muchas relaciones, quizá también de conflictos sociales. Esta casa en concreto muestra que esos propietarios, esas labores y esos cambios han dejado una impronta en las estructuras físicas. A lo largo de los siglos, concretamente desde el siglo XVIII, las estructuras de la casa han ido creando capacidades de trabajo y las labores, a su vez, han dejado un sello o señal de identidad en el imaginario común de los herencianos. Todos los edificios y elementos de la casa de Don Mariano son, en resumen, una narrativa de la historia del pueblo que nos ayuda a ver y comprender mejor nuestro entorno y nuestro pasado. Son familiares no solo por la asociación al uso y función que representan,
sino también por la reacción que nos produce. Las edificaciones recuperadas de la Casa de Labor crean un ambiente emocional por las asociaciones que hacemos con el trabajo del pueblo, los terrenos del campo y los productos que salían de un pasado nuestro, que nos enorgullece. Es lo que Rapoport llama la perspectiva asociativa. Te puedes asociar de muchas maneras, especialmente trabajando. Irónicamente, el encanto y el atractivo de estas casas de labor urbanos-rurales explica su presente popularidad como centros turísticos y de ocio, precisamente porque ya no se trabaja en ellos. Ya no se trabaja allí de la misma manera. Mirka y César saben que trabajamos mucho también. Quizá estos centros turísticos en los que se ubican ahora todas estas casas rurales y de ocio, porque nadie trabaja de esa manera, quizás sea el futuro de la Casa de Don Mariano. Pero sería lamentable si no sirviera también para poner en valor y en perspectiva el mundo del trabajo que emana de la casa y que evoca los esfuerzos de muchas generaciones y propietarios que trabajaron y han trabajado